son palabras que nos hicieron falta escuchar a ciertas edades. Hola, buen día, bienvenidos a Lo que nunca decimos. Yo soy Debbie Yo soy Euli. y hoy nos van a disculpar si por ahí nos ponemos a llorar, si se nos salen unas lagrimitas, porque quisimos hacer un episodio para hablarnos a nosotras del pasado. Ver esas etapas en las que por ahí fueron importantes, tuvimos cambios, qué nos hubiésemos dicho. Ahora hay un tren viral de me tomo un café con mi yo del pasado y yo le juro que yo hice eso y terminé llorando. Y yo no lo he hecho, pero lloré con el tuyo, lloré con el tuyo y me bastó, pero seguramente si me siento a hacerlo, probablemente también eche una lloradita, ¿no? Porque hay tantas cosas que quizás uno podría decirse que no hubiera hecho o decirse para sentirse bien también, porque o que son palabras que nos hicieron falta escuchar a ciertas edades. Claro, y esto es importante porque queremos hablar de palabras que nos hubiesen dicho y tal vez hubiésemos tenido una mejor etapa, pero no desde el lado de juzgarnos, porque ahora sería muy fácil venir acá, sentarnos y comenzar a juzgarnos nuestras versiones anteriores con las herramientas que tenemos ahora y eso es imposible. A esa edad no teníamos la experiencia, el conocimiento. Y acá voy a tomar unas palabras de un profesor que él siempre nos repetía y era, la experiencia es como un billete de lotería que uno compra después que ya fue el sorteo. Así que por eso no venimos acá a juzgar esas versiones. Y aplica para también a las personas incluso, porque para la vida misma, porque a veces juzgamos, y esto es el tema de otro episodio, pero quizás tiene un poco de relación que a veces juzgamos a nuestros padres o a personas con lo que tenemos, con lo que sabemos ahora, pero ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Entonces, entender eso también y aplica para nosotros mismos, para esas versiones, como tú dices, de en ese momento que de pronto no sabían afrontar ciertas situaciones o que tuvieron que afrontar situaciones que no les correspondía, pero nunca escucharon o escucharon esas palabras de aliento o de felicitación, si se quiere también, por haber asumido cosas que no le tocaba. Yo voy a empezar yo me lo sectoricé por etapas, las que considero fueron como años claves en el desarrollo nuestro, era como 10 años, 15 años, 20 años, diría 30 años, pero todavía lo estamos cursando, así que ya eso lo haremos años 25. posteriores. 25, las 25. 20, las 20. Hay cosas que quizás podríamos decirle a nuestra versión de los 20, que ahora a los 30 uno dice, pues bueno, me lo tomé muy en serio, quizás ¿Te cierta. vas a, te vas a hacer intolerante a la lactosa? No, mentira. Em, Vamos a empezar desde lo más pequeño, que para mí tenemos ya noción un poco, y es de los 10 años. Y yo creo que me diría a mí misma que no tiene que ser muy madura para su edad. Totalmente. Yo no Porque sé si si an- esto es muy generalizado igual. No sé, y no sé si es por ser niñas, porque yo siento que a las niñas en particular nos amaduran. No existe esa palabra, pero bueno, maduramos muy rápido. Pero a veces yo siento que eso era para hacer el chiste, pero a veces yo siento que va relacionado con la relación que podamos tener con nuestras madres, y aquí entra un poco por eso también mencionado de no juzgar a los papás por las acciones o cosas que hicieron porque ellos hicieron lo que podían. Pero yo siento que las mamás en particular con las niñas tendían a contarle cosas que una niña de 10 años no debería saber, que no es su responsabilidad. Entonces uno empieza a cargar con culpas que no son de uno, porque yo también creo que le diría a mi versión de 10 años lo mismo. Y lo menciono en particular porque se dio por la relación que yo tenía con mi mamá en ese tiempo, pues en ese momento. claro, siento que esto de involucrarte en problemas que no son tuyos hacen que tú cargues con responsabilidades desde muy pequeña que no son tuyas. En mi caso, mi familia tuvo un accidente cuando yo tenía 7, 8 años y digamos que yo comencé a ser muy madura para mi edad porque yo no podía dar problemas, porque entonces yo tenía que ser autosuficiente, yo tenía que ver por mí misma, pero a la vez me preocupaba por la gente que tenía a mi alrededor. Y eso desarrolló en mí que yo pusiera las necesidades de otros antes que las mías. Entonces a esa niña yo le diría como que
está bien, ella vivió su etapa de infancia, jugó cuando tenía que jugar, pero aún así se tomó responsabilidades que no le correspondían. Y ahí dijiste algo clave que era de no dar problemas. Y eso, Ujú. por ejemplo, en el caso de los estudios, uno siempre como que si tiene una tarea la hacía o para no preocupar a nadie, tú asumías todas tus responsabilidades, que de hecho las palabras en mi caso era que uno es muy independiente. No, a mí me gusta porque y se sentían orgullosos, ella es muy independiente. Claro. Uno con la cabeza así a los 10 años. Y bueno, eso te desarrolla en el futuro, ansiedad y muchas cosas más. Y esa necesidad también de aprobación, ¿no? Porque como siempre tú hiciste todo y no sé, para que te aceptara tu mamá, para que se sintiera orgullosa, para que se siguiera sintiendo orgullosa de esa niña independiente, pues tú nunca pediste ayuda. Desarrollas esa sensación de nunca pedir ayuda. Y con eso vas cargando toda tu vida. Y aquí estamos nosotras siendo bastante autodidactas porque nunca pedimos ayuda, porque podíamos hacer todo solas. Y cuesta llegar a la edad adulta y aceptar ayuda, porque yo tengo que ser autosuficiente y yo tengo que ser independiente y yo puedo todo. Y uno tiene la sensación como de que si pides ayuda, eres débil. Claro, o por ahí no eres tan capaz. Sí, o sea, ahí nos damos cuenta quizás, siempre, viste que todo es la infancia, pero si uno busca en la infancia, porque ahora dicen que uno le busca las 5 patas al gato, pero es que no, si tú buscas en tu infancia vas a entender muchas cosas de por qué como adulto tienes ciertas actitudes y, y después eso te ayuda a trabajarlas. Capaz, si no vas al psicólogo, no lo vas a hacer del todo, obviamente, porque no tienes todas las herramientas, pero por lo menos lo tienes consciente para que el momento que lo hagas, ya sabes dónde de cierta manera están tus fallas. Quizás van a encontrar muchas más, pero las que tú ya identificaste. Claro, es así. Y honestamente, los primeros años de vida son los años que te forman, así que obviamente todo lo que pasa a temprana edad, al final, es algo que va a marcarte y que vas a seguir arrastrando a menos que tú en un momento decidas como que, ok, esto fue lo que me afectó y ahora cómo voy a hacer yo. Es que esas Porque son yo tus no, bases. Y a partir de claro, tus bases tú empiezas a construir tu edificio, que en este caso sería la personalidad. Y bueno, todo exacto. lo que desarrolla desde ahí. Yo también le diría a mi yo de 10 años que no se le volvía a respirar. Y esto es porque yo comencé con mis problemas de ansiedad a esa edad y era como esto de yo me voy a quedar sin aire, pero era eso mismo, esa exigencia que yo tenía desde tan pequeña que me hizo tener ataques de ansiedad tan chiquita. Era como yo tengo que hacer esto y yo tengo que destacar y ser la mejor y Pero en ese momento sabías que era ansiedad, no, esa palabra no, no. existía. En ese momento yo tuve una señal que era como que de repente de pasar a estar en todo a no querer estar en nada y que no quería hacer nada. A mí me encantaban las obras de teatro, ni obras de teatro, ni nada. Y ahí me llevaron a la psicólogo por primera vez. Pero en ese momento como que no me iban a diagnosticar que tenía ansiedad. Para mí vino disfrazado de muchas cosas desde esa edad hasta la adultez. Pero bueno, Bueno, eso me lo te diría. van a decir que con 10 años, ¿por qué tendrías que tener ansiedad si eres una niña y no tienes problemas? Claro, y dentro de mí ya estaba la semillita de todo lo que había vivido, que no fue poco. O sea, yo honestamente ahora lo veo y digo, wow, fui muy valiente porque, para hacerles un resumen muy corto, un accidente muy fuerte en mi familia, estaba mi mamá, mis dos hermanos, mi abuela murió en el accidente y yo viví un año con mi tía, o sea, como que pasaron muchas cosas. Mi mamá tardó muchísimo en recuperarse, mi mamá tiene un sustituto de hueso, no sé cómo se le llama. Eh, pero bueno, todo eso yo lo viví, bueno, por eso yo tenía que ser autosuficiente. Una prótesis, no, sí. No, es que No sí, nos puede ser. juzguen aquí porque no sabemos, por favor. Ella tiene, en vez de tener un fémur, tiene algo de titanio. Ay, y a veces suena por los detectores de metal. Pero sí, pero sí podría ser como una prótesis, ¿no? Sí, algo así. No me juzguen, yo les dije lo que... No, porque mi abuela, o sea, ella tiene, bueno, sí tiene todavía, porque eso no se lo quitaron nunca, como una prótesis en la cadera por una caída también. Bueno, Asumo que es prótesis. No, no, ríjanse, no. no vamos a caer más en esto porque ya no fuimos más.
Este, Bueno, luego, iríamos a nuestra versión de 10 años. ujú, Ok. ¿qué le dirías? ¿Qué más le dirías a la Euli de 10 años? A la Eguli de 10 años, que se relaje. Desde los 10 años ya, lo que pasa es que, sí, que se relaje un poco. Yo siempre viví desde muy chica, quizás por el entorno también, igual eso lo comprendí ya bastante hace poco, que era muy reactiva. O sea, yo tenía una personalidad sumamente reactiva. Y los que me conocen no van a decir que todavía, porque no, era peor. O sea, era una niña bastante de que no se me podía decir nada porque reaccionaba muy mal, pero eso viene pues por el entorno familiar de pronto, porque escuchaba muchas discusiones. Crecí también con un entorno bastante machista, digamos, porque todos eran hombres y yo básicamente yo era la única niña y mi prima más pequeña, que es la que me sigue. Entonces se me exigía mucho en cosas que yo no quería hacer. Y por eso yo era reactiva también, porque no, o sea, era como que cosas que tú dices hoy día no son muchos, pueden hacerlo, ¿sabes? Y que tú tenías que hacerlo por ser niña. Entonces eso generaba en mí como siempre una reactividad de no, no sé qué, y así. Pero bueno, ya después adulto entendí que viene de ahí y así fui desenvolviendo cada vez más mi personalidad desde ese lugar, desde que yo me tenía que defender o Yo, hacer te, mi opinión y mi pensamiento. yo no considero que seas una persona reactiva ahora, retomando eso de que no vayan a decir que todavía soy así. A mí me parece que eres bastante determinada y que capaz es algo que ya has ido trabajando a lo largo de los años. Sí, probablemente yo misma lo sé, pues porque a veces ni yo me soportaba. Entonces, Claro. regulé mucho esa forma de ser de pronto, pero sí viene desde más o menos esa edad, que ya cuando eres más, estás entrando a los 10 años, ya eres más grandecita, ya te empiezan a pedir cosas tú sabes, los hombres, ay, sírveme, ay, no sé qué, y entonces de ahí viene. La tacita de café, el azúcar. Ay, sí, Y nunca lo parate. hice. Siempre fui muy respondona, bueno, pero tú tienes dos manos, tú las puedes hacer y no sé qué. Ok, muchos dirán que era una grosera, pero es que tú decías, oye, o sea, lo puedes hacer, ¿sabes? No es como que porque yo tenía más primitos, varones, y a la que mandaban era a mí. Entonces, Claro, porque tú eres la niña. un patrón, exactamente. Entonces, bueno, de ahí viene todo ese, pero creo que eso sería una cuestión que le diría que se relaje, pero no que vaya, que no se deje de defender. Ponga sus derechos antes que todos, que además todos tenían manos, era cierto. Claro. No tiene, yo a mí me pasó también con mis hermanas siempre me mandaban a buscar cosas. Y entonces cualquier cosa que les decía que no, yo te cambié cuando eras niña, ay ya, superalo, continúa con tu Así, vida. que no me ve. Hacemos y avancemos a la adolescencia, que para mí fue una de las etapas más difíciles de mi vida. En la niñez sí, tuve muchas cosas, pero la adolescencia era como que esa etapa en la que uno no se termina de sentir bien consigo misma. Yo era muy galla, a mí no me gustaba salir, lo mío era solamente estudiar, no tenía, o sea, en ese momento yo estaba viviendo en mi pueblo y yo sentía que yo no tenía conexión Era con ninguna del... su ¿Ah? pueblo, ella, su pueblo, porque ella es la princesa. Obvio, yo sentía que yo no tenía conexión con nadie que estaba a mi alrededor, porque queríamos cosas muy diferentes, y yo no sé si eso iba mucho en mi crianza, pero las niñitas de adolescentes que estudiaban conmigo, ellas solamente se querían casar, tener hijos, y en mi mente no había una posibilidad de que María se quisiera casar y quería tener hijos. Yo solo quería estudiar, graduarme, casarme era como nunca estuvo en mis planes. Era lo Y lista, quizás. claro, y en ese momento yo ahora me diría que tomé la decisión correcta, que fue yo cuando tenía 15 me mudé a la ciudad a terminar de estudiar bachillerato y con todo y miedo que tenía lo hice y para mí ahora le diría hiciste lo correcto porque en ese momento yo me comencé a rodear de personas que querían lo mismo que yo y a mí me cambió el panorama. Sí, totalmente. Ahí rescato un poco lo que comentaste de, bueno, que el pueblo, no sé qué. Yo no era, no sé, bueno, sí, yo para mí Luis es un pueblo, pero no es un pueblo, es una ciudad pequeña.
No se tomen mal el pueblo el vigía, por favor. No se lo tomen a mal. Y hace calor. Este, ay, se me fue. ¿Qué iba a decir? Que yo creo que uno se determina mucho si de pronto no te gusta tu entorno, porque eso es válido. Yo también me enfoqué mucho en los estudios y también fue una buena decisión. Pero literal, sí es correcto lo que tú dices, que tú veías en tu entorno, quizás las compañeritas, qué sé yo, y bueno, andaban en noviecito, no sé qué, la cuestión. Y ese nunca quizás fue mi enfoque. Mi enfoque era, y ahora sí no se ofendan, yo quiero estudiar porque yo no quiero vivir aquí. Yo siempre me quise ir. No sabía que iba a llegar tan lejos. Yo lo más lejos que aspiraba a llegar era Caracas. Pero, Mérida, Caracas. Pero no sabía que iba a llegar tan lejos. Pero mi enfoque era, quiero estudiar porque el estudio era para mí la herramienta que me iba a ayudar a salir de ahí porque me iba a ayudar a escalar. No es que, ay, la pobre, no era pobre, pero es difícil cuando ya tienes como un entorno donde vive toda tu familia, qué sé yo, decir, ay, ¿sabes qué? Me voy. A menos de que sí, tienes un cupo en la universidad y te vas de, de la ciudad. Que yo después que en Buenos Aires dije, somos unos exagerados. Cuando vea que la gente que vivía, se iba, o sea, que estudiaba en capital, no vivía en capital, uno se iba y no que muy a Mérida, es lo mismo, como que Mérida y es lo mismo, es la misma distancia. Pero yo siento que sí fue una buena decisión. Quizás le diría que no está mal sentirse sola, que eso no afecta en nada y que tenía que aprender a poner límites. Porque aquí va una anécdota. Yo a esa edad, bueno, no estaba en el bachillerato, como yo siempre fui muy perfeccionista y todo tenía que estar correctamente, yo era la típica, no importa, yo lo hago, porque para mí nadie más lo iba a hacer mejor que yo. Y terminaba haciendo todo y las demás salían bien por mí. Entonces, ¿qué hizo eso? Que muchas personas quisieran estar conmigo, no porque yo les agradara, porque quisieran ser mis amigas o lo que fuera, sino para los trabajos de la escuela. Terminé siendo esa persona. Entonces, poner límites y aprender a escoger mejor a las personas con las que te vas a rodear. Yo te voy a decir, me diría exactamente lo mismo ahora que lo trajiste. Pasaba exactamente lo mismo conmigo. Cuando yo vivía en mi pueblo, todo mi grupo de estudio salía bien por mí y cuando yo me fui, todas sus notas cayeron en picada, porque obviamente yo lo hago tranquilo, yo me encargo, nadie va a ser mejor que yo, nadie lo va a hacer mejor que yo. Yo tengo una anécdota, pero unas compañeritas que yo tenía, que de verdad les tengo mucho cariño igual, cuando nos graduamos de quinto año, ellas le dijeron a mi mamá que ellas se habían graduado gracias a mí, porque todos lo hacían, o sea, todo lo que fuera grupal lo hacían conmigo, y por ahí las cosas que eran individual, pues yo las ayudaba. Pero eso genera esa, que no sabes quién es la gente que se acerca a ti porque realmente tú le caes bien o tú le agradas, y uno quizás no tiene el dinero, pero tiene es otra riqueza, que es ser disciplinado, tener, o sea, ser aplicado. Eso es algo que no todo el mundo tiene, aunque parezca obvio. Esa es la realidad. Claro. Retomando el tema esto de que tú querías salir de la ciudad, a mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo sentía que de quedarme ahí iba a vivir una vida que yo no quería vivir, porque entonces yo veía a mi alrededor esto sin ánimos de ofender a nadie, que la gente que lo quiera hacer está perfecto, pero era como que no iba con lo que yo soñaba y yo anhelaba, porque yo decía, ok, si yo me quedo acá, estudio, ¿qué voy a hacer? No voy a poder ejercer porque el campo de trabajo obviamente es más reducido. ¿Y qué voy a terminar haciendo? Trabajando con mi papá en el negocio familiar, teniendo una vida que tal vez no quiero, que sí, que voy a estar cerca de mi familia y todo lo demás, pero voy a sacrificar yo lo que realmente quiero solamente para estar con ellos, teniendo Sí. en cuenta que ya ellos tuvieron una vida. Sí, no, o sea, como que no iba en concordancia con tus aspiraciones de vida, con la calidad de vida que querías tener. O sea, esa es la realidad y a veces uno dice capaz esas cosas y la gente dice, uy, pero se quiere ir lejos de la familia. Y bueno, porque ya tus padres vivieron su vida y uno tiene totalmente el derecho de hacer la de uno y aplica para cuando tomas la decisión de emigrar. Uno migró basado en esa idea, buscando una calidad de vida. No es porque, ay, quiero estar a no sé cuántos miles de kilómetros lejos de mi familia. No, simplemente quieres calidad de vida porque quieres tener una vida mejor y ya.
Que quiero decirles que los miles de kilómetros de distancia sí mejoran las relaciones familiares, pero eso es tema de otro No, episodio. tía, pero no era el momento de decirlo. Bueno, volviendo Pero al no, tema, pero ahí en ese punto, rapidito, la realidad es que uno no se da cuenta de ciertas cosas hasta que pone tierra de por medio. Y lo dejo ahí. más de 9.000 kilómetros, por favor. Yo le diría también a mi yo del pasado que preste menos atención a lo que dice la gente, porque van a querer no solamente decirte cómo tienes que vivir, sino también que van a comenzar a decir cualquier cosa que no te representa como persona. Recuerdo en esa edad decir, no, que María está saliendo con tal, que está saliendo con este otro, que tiene estos noviecitos. Hubo un momento en el que recuerdo decirle a mi papá, fui y le dije a tus primas que yo tenía 5 novios y que no sabía por cuál decidirme porque me hartaron. Porque todo el tiempo me decían que estás con este. Señores, yo era muy galla. Mi primer novio que fue a mi casa es Richard. Y se A cayó. ese nivel. Bueno, yo no voy a burlarme de ti porque no es que ay, me fue mejor, ¿no? O sea, igualita, no vaya, pero bueno. Y siento que además formarse esto de que siempre están hablando o están opinando acerca de ti, tu cuerpo es lo que te trae todas las inseguridades que uno luego desarrolla en la adultez. El cómo me ven los otros, cómo quiero yo que me vean los otros. Por eso digo que cuando yo me mudé, yo realmente conecté con las personas porque la gente estaba pendiente de otra cosa, era como del curso, de la preparación para la universidad, de que me voy a tomar un año sabático, de que voy a estudiar idiomas. Y yo dije, yo siempre fui de aquí, yo no era de donde estaba. Recuerdo tener esta conversación con mi familia y decírselo, y recuerdo que ellos me dijeron que bueno, que el pueblo te da otras cosas, que es verdad, como crecer un poco más tranquilo, que tu ambiente y tu entorno es más relajado, pero a la vez yo siento que perdí muchísimas oportunidades que tal vez hubiese tenido si me hubiese desarrollado toda en la ciudad. Sí, el tema de las oportunidades, una cosa que yo entendí también es que a veces te dicen, ay, tú no haces X o Y cosa porque no quieres. No, las oportunidades no son las mismas para todos y ahí influyen muchos contextos porque tú puedes ser una persona muy brillante, con muchas ideas, con, no sé, aplicado, disciplinado, con talento, pero si no hay una oportunidad y las oportunidades no están en los pueblos, esa es la realidad. Y la única manera de encontrar esas oportunidades es conocer el mundo, así sea desde Nunca una vi, ciudad e ir creciendo. nunca vieron nunca talentos de eso, decir y que ay, tú tienes potencial para hacer mi Venezuela en un pueblo de 3 habitantes. Eso Eso no nada más pasó. pasa en la Rosa de Guadalupe. No, no. Y ahora, no sé si le dirías tú algo más a tu yo adolescente. No, creo que no tengo más para decirle a la de mis 20 que a la adolescente, en la realidad. Bueno, a la Euli de 20 años. Qué nervios. Esa es la No, que más va a no, llevar. no hace mucho la dejé igual. Yo le ¿Qué le diría dirías? ¿Qué le dirías tú? em, que no tenga como tanta prisa o tanto apuro por terminar la carrera universitaria. Porque siento que estamos como, que quiero terminar y nosotros estudiamos en una universidad pública, los paros, la situación país, y era como que, ay, qué fastidio, ya, yo quiero terminar, graduarme y trabajar y siempre pendiente de lo que viene después. Y siento que fue una etapa increíble, que fue maravillosa y tratar de llevarlo así como tan rápido hizo que tal vez perdiera, me perdiera de disfrutar ciertas cosas. Sí, coincido totalmente. Creo que a veces ese misma acelere que uno tiene de querer graduarse para ayer, que además nosotros entramos a estudiar en la universidad bastante jóvenes, no es que uno entró a los 25, o sea, yo entré, no sé, a los 18, creo. Pero sí, yo le diría que se relaje, que la vida es demasiado corta para que se estrese por todo y por nada, que habían más cosas para disfrutar. Yo hoy día digo que me perdí muchas cosas por querer ser la mejor, porque mis objetivos estaban en enfocarme en que me quería graduar dentro de los primeros y eso hizo que quizás me perdiera muchas cosas que hoy día de la universidad realmente lo único que recuerdo es que me lo pasaba estudiando, no tengo muchos recuerdos de verdad de que diga, no, hice esto, hice lo otro. Y las cosas que hice fueron dentro del rango académico. No fue que
sí salí el primer año y después ya no salí más nunca, porque me aburrí también. Pero sí le diría que se relaje, que al final no va a ejercer su carrera. Vengo del futuro. Vengo del futuro, no vas a ejercer tu carrera, pero tampoco, y a esto voy. Yo estudié una carrera que a mí realmente ni me gustaba. Yo le empecé a agarrar cariño, fue segundo año de la carrera, ahí como que bueno, por ciertos profesores, que eso a veces, eso te ayuda mucho. Hay modelos de profesores que te dicen, bueno, quizás no es tan malo, y tú dices, bueno, quizás si yo me esfuerzo y soy como este profe, no me va a ir tan mal cuando me gradúe, ¿no? Y ese fue el patrón que yo seguí, y sí hizo como de pronto que me perdiera muchas cosas porque estaba súper enfocada en estudiar, en estudiar, en estudiar, y era básicamente una enferma de los libros. Gracias. El patrón que yo seguí fue el de legalmente rubia. Yo solamente quería estudiar derecho para verme como ella y tener mi bufete cuando tuviera 30. No, o sea, Em, encima yo terminé haciendo una carrera que, a ver, cuento la anécdota de cómo yo llegué a esa carrera porque a mí después me preguntaban y yo quería estudiar, ya creo que lo había hecho en el primer episodio, artes escénicas, ¿no? Y yo quedé para estudiar artes escénicas porque, ajá, spoiler, ahora me da pena grabarme, pero yo quería estudiar artes escénicas y yo quedé, no sé qué, en UNEARTE, que es la de Caracas, la de esta cuestión, y no me dejaron ir porque, ajá, pueblo, ¿cómo te vas a ir a Caracas? Entonces yo dije, bueno, está bien. Me dijeron, vete a Mérida, que es más cerca. Y yo llegué así que, hola, fui muy buena en la secundaria, en el bachillerato, casi quedéme en un cupo porque los papás pensaban que eso era así. Entonces yo llegué y a ver qué había, básicamente, a ver con qué podía entrar con el promedio que tenía. Y no sé, me habían mencionado, no sé, que si 4 carreras, derecho, ciencias políticas, biología y no sé qué otra. Y yo dije ciencias políticas para llenar la solicitud. No tenía ni idea de qué era, pero me sonó muy cool. Yo dije, suena chévere. No es como derecho, suena chévere. O sea, imagínate que yo decidí mi futuro de esa manera. Y, claro, suena lindo. Palabras claro, que van bien juntas. obviamente quedé porque menos 3 personas estudian eso. ¿Qué pasa? Cuando yo llego, en mis primeros, no sé, clases, las primeras clases, era como una sola sección de los de introducción, de los que están ingresando, como 150 personas nada más. Y la mayoría de la gente, viste que cuando tú llegas te paran, no sé qué. Toda esa gente estaba ahí por algo, porque había una razón. Yo porque me pareció chévere. Porque el nombre era lindo. Claro, porque el nombre es lindo. Claro, a mí el primer año de la carrera me costó tantísimo por eso, porque no era algo a lo que yo aspiraba. Entonces, así llegué yo a estudiar ciencias políticas y lo terminé con buen promedio, debo decir, y además con honores, así que sí, sí, sin ser algo que me gustara, imagínate. Imagínate si hubieses estudiado algo que sí. Yo me diría que el 20 no me define. Y me lo dijeron mis papás, pero ya yo tenía tanto desde niña de que yo tenía que ser perfecta y la perfección no existe. Y recuerdo en mi colegio que un sacerdote me decía que había que buscar ser perfectos porque Dios nos llamaba a ser perfectos y eso solamente fomentaba que yo siguiera buscando esta perfección. Y yo O se lo digo sea, todo el... lo de que la religión te va a dar paz, no aplicaba con ese padre, ¿no? Y yo siempre le digo a mis sobrinas, porque ellas se siguen los pasos de su tía, que no me gustaría, y yo siempre les digo como que una nota no los define. No importa si ustedes sacan 15, 20, al final cuando ustedes vayan a ejercer, eh, su personalidad, las oportunidades que se le presenten, eh, cómo ustedes hayan aprendido, porque yo soy muy buena memorizando, pero eso no quiere decir que en la práctica yo vaya a ser mejor que alguien que por ahí le cuesta más memorizar. Entonces era eso de que no porque saques 18 se va a acabar el mundo, porque yo me lo tomaba a ese nivel de yo siempre tengo que salir bien, yo siempre tengo que sacar 20, si no yo me siento mal. Y al final de cuentas, Excel e inglés, más nada. O sea, como que tampoco la vida te exige demasiado más que eso para llegar lejos. Totalmente. Y ahí aplica también algo que a veces ni siquiera es por uno.
porque, bueno, ya complementando lo que dices, porque a veces uno lo hace porque los demás esperan que tú salgas bien. Y a veces es una presión que te ponen tus compañeros, tus amigos, o que dicen, no, porque ella es muy buena, no sé qué, y uno siente como una presión de que, oye, tengo que ser buena porque todos ellos esperan que yo salga bien. A Yo mí, siento que, yo sentí a veces un poco de presión en ese sentido y como de las personas del entorno y de incluso de los profesores, porque ellos de una vez te categorizan como que eres un buen estudiante, entonces imagínate tú salir mal. claro, yo Era, siento era que como ese chip que uno tenía. yo siento que yo me presioné mucho porque cuando yo entré a la universidad pública, mis hermanos habían estudiado en la universidad privada y todos me decían que yo no iba a soportar la universidad pública porque María Princesa de Daba, juro. Y yo les decía, yo no solamente me voy a graduar en la universidad pública, yo me voy a graduar summa cum laude. Y yo me gradué en la universidad pública y me gradué summa cum laude, pero súmenle a eso todos los traumas que yo tuve durante 5 años, que yo sí les quiero decir, les dije, era buena memorizando y yo podía escupir todo, pero a la vez yo tampoco siento que me limité de tantas cosas. Yo sí salí, bailé, fui a presentar exámenes eh, con resaca y todo eso, pero ahora lo miro hacia atrás y digo, lo pude disfrutar mejor desde otra perspectiva, porque la verdad es que cuando era época de finales, de parciales, yo no veía a nadie, yo solamente estudiaba, no, era como que el mundo a mi alrededor no existía. Y a veces eso llevó a que la gente dijera, no, es que María no se relaciona con nadie, o María es odiosa, o es... Yo estaba en mi mundo, o sea, mi mundo honestamente eran los libros de la facultad. Sí, cabe destacar que María se graduó de blanco. O sea, esto era muy top graduarse de blanco. Yo me acuerdo de que nos conocíamos, ¿no? Por si te iba por Instagram y había visto tu foto y yo, wow, se graduó de... Dígame, yo también ñoña. Bueno, yo Lleva, aspiraba era el babero de 3 rayas, llegué a 2, pero y de eso y yo después dije, eso es porque yo en quinto año no me esforcé lo suficiente y el latigazo ahí de... Porque, ¿sabes qué fue lo? O sea, lo triste fue que me faltaron como 2 décimas. Y eso da más rabia, porque si me hubiese faltado un punto, porque es como, ay, 2 décimas me puedo haber esforzado más, no sé. yo recuerdo estar tipo a final de, así, a final de los cortes con la calculadora abierta y diciendo, y sumo esto con esto y cuánto me da. Y eso era un estrés. Y era un estrés desmedido y que nadie me lo estaba exigiendo. Era como yo conmigo misma porque mi papá me decía 10 es nota, lo demás es lujo. A mí no me importa y es lo mismo que yo trato de decirle por ahí a la gente. Es como, la nota no te va a definir, no va a definir al profesional en el que te vas a convertir. Y ojo, venimos del futuro, tal vez ni siquiera ejerzas esa carrera. Que no voy a Eso va a decir, ser otro episodio, pero literalmente ahora tú lo ves, nos esforzamos ambas tantísimo en nuestras carreras para al final del día terminar haciendo otra cosa completamente diferente a lo que estudiamos. claro, Ojo, no es que la carrera no nos haya servido, la universidad siempre va a ser una escuela para ti, te va a abrir el panorama, el mundo, el léxico, las amistades, oportunidades, formas de relacionarte, pero a nivel académico, hoy día no nos aporta nada, o sea, básicamente. bueno, a mí me aporta tipo leer cosas y digo, ah, bueno, sí, créditos, actas constitutivas, esas, las cosas Entender. básicas de que puedo entender, pero más allá de eso, de las bases que dijo Eulyn, no me está aportando nada y yo siento que pude haber hecho cualquier otra cosa. Que honestamente, digo, con lo aplicada que yo era, creo que pude haber estudiado cualquier carrera, me gustara o no. A mí me gustó el derecho hasta el tercer año, más o menos, y luego no era que no me gustara, sino que yo no veía futuro, pero ya estaba ahí y ya me faltaba muy poco. Y era como Queda que, para mí que tú es la política. y yo decía, era como, ya queda muy poco, o sea, ¿cómo me voy? Mi papá siempre tenía un cuento en el que decía, perdonen mis amigos gochos, como Euli, porque era un Me gusta. chiste que hacían de que había una competencia en el lago de Maracaibo. Siempre se tomó al gocho como que era tonto o algo así, y eso es mentira. De hecho, para mí, la gente de Táchira, Mérida, etcétera, eran de los más inteligentes de todo el país. Pero bueno, iban en una competencia en el lago de Maracaibo y
el gocho se devolvió a la mitad porque estaba cansado. Y mi papá siempre contaba ese chiste. Y yo decía, obvio, es como que yo cómo me voy a devolver. O sea, como a estas alturas voy a elegir otra carrera si ya yo voy por la mitad. Que si en ese momento tal vez yo hubiese sido más consciente y hubiese dicho, pero es que esto, yo no voy a hacer nada de mi vida con esto, me pude haber inscrito en otra cosa, que tal vez me hubiese No, servido. pero tú sentías que te iban a juzgar por eso y no era una Claro, forma. no era una posibilidad. Ahora ves a la gente y dice, no, estaba en el sexto semestre de tal y yo me cambié y porque no me hacía feliz y terminó estudiando otra cosa completamente diferente y es lo que lo A llena. la gente que ha visto a Harry Potter es como que tú te hagas eso, eres como que eres un sangre sucia. Claro. Mira, se cambió de carrera. Qué asco, una cosa así, como, qué ridículo. Además eres como la vergüenza de la familia, todas Es, las esperanzas estaban literal, puestas en ti. sí, Y vos es que literal, así. la gente ni siquiera sabía que era ciencias políticas hasta que yo lo estudié, así que cálmense. Exactamente. A mí siempre, yo me gradué y todavía me preguntaban que si eso era para ser presidente. No es para ser presidente, gente. O sea, sí pudieras si quieres, pero no, no es para eso. Pero bueno, ya después contaremos nuestras historias de Yo, qué yo, fuimos una carrera y qué terminamos haciendo. exacto, y ya para cerrar, creo que esta es la última cosa que me diría, y es que no tienes que cambiar, ya me puse personal, no tienes que cambiar nada para encajar en un grupo de amigos, porque al final no importa la cantidad de amigos que tengas, sino la calidad. Y sé que eso es algo que uno va aprendiendo con los años, pero siento que en esa edad, si alguien me lo hubiese dicho, yo tal vez hubiese tratado de mantener mi círculo un poco más cercano, más limpio. Siento que eso lleva a que luego tengas ciertos inconvenientes con personas, entonces eso. No tienes que cambiar nada en ti, no tienes que anular tu personalidad, tienes que seguir siendo tú en todos los ámbitos de tu vida. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo en la universidad no sé si a ver, podría, eso sería para otro momento, pero quizás yo no era tan de que hacía cosas para encajar, siempre como que mantuve mi personalidad y también por eso no tuve muchos amigos. Tuve los que tenía que tener, los que me enseñaron, los que se quedaron, los que se fueron, pero fueron parte de mi proceso de crecimiento. O sea, le diría que no, que esté tranquila, que todo lo que vivió era porque tenía que vivirlo para aprender, para crecer y para convertirse en la persona que llega a ser hoy. Y yo, Y, y yo le diría, honestamente, ahora me diría a mí misma que yo no cambio nada de eso, de lo que viví. Siento que todo lo que viví fue necesario y además siento que no haría nada diferente. O sea, haría las mismas cosas que hice, tomaría las mismas decisiones que tomé, porque sin esos errores que veo ahora, yo no sería la persona que soy ahora. Si yo no me hubiese tropezado 3 veces con la misma piedra, no hubiese comprendido lo que tenía que comprender. Entonces, yo no solamente honro mi proceso, sino que también tomaría las mismas decisiones. totalmente ahí por dos. Y Y bueno, bueno, entonces nos desviamos un poco, al final no lloramos, lo logramos, se mantuvo la cordura en este episodio, digamos. Pero le- no sé qué les ya yo contaría. lloré mucho en la semana. Sí. ¿Qué les contarían a ustedes a su yo del pasado y si se arrepienten de cosas que quizás hayan hecho o que cambiarían hoy día? Por supuesto que no olviden suscribirse, darle like si les gustó este episodio, comentar porque nos ayudan muchísimo. Siempre contarnos sus historias, si hay algo que a ustedes también les gustaría de lo que habláramos acá y nosotros con el mayor de los gustos lo haríamos. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que tengan un lindo día.